hay dos formas de hacerlo. Uno es de manera analítica y otro es mirando el gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verlo de las dos formas. Por ejemplo, la primera manera, si uno tiene en general, si uno tiene una función cuadrática es de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c, entonces usando completación de cuadrados de binomio, si uno tiene la expresión ax cuadrado más bx más c, uno sabe que podemos factorizar por a. Si factorizamos por a, nos va a quedar la expresión que aparece acá adentro, ¿cierto? A multiplicado por cuánto nos da x cuadrado, por x cuadrado, menos b, etc. Factorizamos por a, le sumamos c, hacemos una completación de cuadrados, que es la completación de cuadrados que aparece acá, y vemos los distintos casos posibles, y en función de eso, nosotros vamos a definir el recorrido. Ahora vamos a hacerlo esto en un caso particular, para que se entienda el concepto. Caso particular, caso particular, caso particular. No aparece un caso particular, así que lo vamos a generar nosotros, ¿ya? Para encontrar el recorrido de una cierta función. Entonces vamos a proyectar la pizarra digital. Claro, estamos más modernos, entonces ahora trabajamos con pizarra digital. Ya, entonces, por ejemplo, para encontrar el recorrido de la siguiente función, supongamos que nosotros tengamos, a ver, les digo al tiro, la función f de x, la función f de x igual a x al cuadrado menos x más x más x menos 6. Más x menos 6. Por ejemplo, esta función es una función cuadrática. El dominio de esta función claramente son todos los reales porque no tenemos problema en ninguna parte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta función no es una fracción, no aparecen raíces cuadradas, raíces cuartas, raíces sextas, raíces de índice par, que nos hagan condicionar que el argumento tenga que ser mayor o igual que 0, y tampoco aparecen funciones como por ejemplo la función logarítmica, que acuérdense ustedes que el argumento tiene que ser mayor que 0, ¿ya? Esta función está definida en todos los reales. Entonces, para encontrar el recorrido de la función f, lo que tenemos que hacer, tomamos la expresión x al cuadrado más x menos 6, sabemos que esto es igual a y, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque acuérdense que nosotros representamos la función como y. Entonces, lo que tenemos que hacer, fíjense que la idea del recorrido es despejar x en función de y, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer, tenemos esto que está acá. Entonces, fíjense que esta ecuación es una ecuación de segundo grado respecto de la variable x, porque el objetivo es despejar x. En esta ecuación de segundo grado, el a vale 1, el b vale 1 y el c vale menos 6 menos y, ¿no es cierto? Que es la expresión que no multiplica a x, ¿ya? Entonces, en ese caso, usando la fórmula de la solución de la ecuación de segundo grado, x va a ser igual a menos b, que en nuestro caso sería menos 1, más menos la raíz de b al cuadrado, que es 1, menos 4 por a, y por c, que es menos 6 menos y, ¿no es cierto? Y todo esto está partido por 2 veces a, o sea 2. ¿Ok? Entonces, x va a ser igual a menos 1 más menos la raíz de 1. Fíjense que acá tenemos menos 4 por menos 6 menos i, sería 1 más 4, más 6 por 4, que es 24, más 4i. ¿De acuerdo? Y todo esto partido por 2 veces a, que sería 2. Entonces nos va a quedar que x va a ser igual a menos 1 más menos la raíz de 25 más 4i. ¿De acuerdo? Y todo esto está partido por 2. Entonces, ¿nosotros qué acabamos de hacer? Acabamos de despejar x en función de y. Acuérdense ustedes que el dominio está representado por las x y el recorrido está representado por las y. Entonces, nosotros vemos esta expresión
y nos preguntamos en qué parte esta expresión, en dónde habría peligro. O sea, en el fondo, ¿qué estamos diciendo? ¿Dónde, para qué valores de i, este x no pertenecería a los reales? Entonces, uno observa la expresión y dice, bueno, a ver, ¿aquí hay fracción? Sí, hay una fracción, pero tenemos claridad que el denominador es un número real positivo, es un número real, y no tiene i, por lo tanto no hay que hacer ninguna restricción respecto de los valores que aparecen en el recorrido, perdón, en el denominador. ¿Y aparecen raíces? Sí, aparece una raíz de índice par. Acuérdense que hay que condicionar la raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, etc. Las cúbicas o las quintas no hay que condicionarlas, porque raíces cúbicas, quintas, séptimas, etc., cuando aquí aparece un número impar, no importa que lo de adentro sea negativo, ¿de acuerdo? Pero en este caso tenemos una raíz de índice par, por lo tanto, ¿qué tenemos que preocuparnos? Tenemos que preocuparnos que 25 más 4i tiene que ser por obligación mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario esta raíz no estaría dentro de los números reales, y acuérdense que nosotros estamos haciendo el análisis dentro del conjunto de los números reales. Por lo tanto, vamos a tener que 4i tiene que ser mayor o igual que menos 25, o sea, que i tiene que ser mayor o igual que menos 25 partido por 4. Y esa es la condición para el i. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Que ahí tiene que pertenecer al intervalo de menos 25 cuartos hasta más infinito. Por lo tanto, el recorrido de nuestra función va a ser igual al intervalo de menos 25 cuartos hasta más infinito. Y esto es el recorrido de la función, es como encontramos el recorrido de una función haciéndolo de manera analítica. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta, interrúmpanme nomás, yo feliz de responder. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Lo voy a borrar para que ahora hagamos el análisis observando la gráfica. ¿Ya? Voy a borrar. ¿No hay consultas? Si no quieren hablar, pueden, o sea, o no pueden hablar, pueden hacer las consultas por el chat. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Ahora vamos a encontrar el recorrido de la misma función, o sea, que de manera analítica. Claramente, si uno lo hace con un método, no necesita hacerlo con el otro método, ¿ya? En el fondo vamos a utilizar este ejercicio para hacer gran parte de lo que tenemos acá. Entonces vamos a hacer la gráfica de esta parábola. Entonces de nuevo el A, el B y el C. Como la A es mayor que 0, sabemos que nuestra parábola es cóncava, se abre hacia arriba, ¿de acuerdo? Acuérdense ustedes que tenemos que sacar el vértice de la parábola, que es menos b partido por 2a, o sea, nos va a quedar menos 1, partido por 2 por 1, que es 2, y después tomamos ese número y lo evaluamos en la función. Evaluamos f en el valor que nos dio acá, que es menos b partido por 2a. F evaluado en este numerito nos va a quedar menos 1/2 al cuadrado, más el x, que es menos 1/2, menos 6, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 1/4 menos 1/2 menos 6. Ok, y esto nos va a quedar 4, 1 menos 2 menos 6 por 4, 24. 24 menos 2, ¿está bien esto? 1/4 menos 1/2 menos 6, 4. 1 menos 2 menos 6 por 4, 24, 25, 26 sería menos 25 partido por 4, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que el vértice está ubicado en la abscisa o el x, que es menos 1/2, coma menos 25 cuartos. ¿Ya? Tenemos el vértice. Y ahora, por acá arriba, vamos a ver la intersección con los ejes. ¿Ya? Primero vamos a ver la intersección con el eje X. Para ver la intersección con el eje X, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos y igual a 0
reemplazamos en la expresión, nos queda 0, acuérdense que el y corresponde al f de x, 0 igual a x cuadrado más x menos 6, y encontramos los valores de x. Lo podríamos hacer usando la fórmula, o si podemos factorizar mejor, ¿no es cierto? En este caso podemos factorizar, sería x menos 2 por x más 3, ya me quedó feo eso, por x más 3 igual a 0, ¿cierto? De donde vamos a tener qué cosa, que x vale 2 o x vale menos 3, ¿de acuerdo? Por lo tanto vamos a tener los puntos, que va a ser el punto 2,0 y el punto menos 3,0, que corresponden a los puntos de intersección de la parábola con el eje X, ¿ya? Y ahora, para sacar el punto de intersección de la parábola con el eje Y, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer X igual a 0, reemplazamos en la expresión, y nos queda que Y va a ser igual a 0 al cuadrado, más 0 menos 6, o sea, nos queda Y igual a menos 6, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener que el punto 0, menos 6 es la intersección de la parábola con el eje Y, ¿de acuerdo? Entonces voy a anotar acá para poder borrar esta lámina, los puntos de intersección y el vértice. Menos medio, menos 25 cuartos. ¿Ya? Con estos puntos, que son los puntos de intersección, el vértice, y sabiendo que la parábola se abre hacia arriba, o sea, es cóncava, vamos a hacer la gráfica para poder analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la gráfica. Acá. Qué bueno, me están quedando las cosas un poquito más derechas en la pizarra. Eso es bueno. Ya, vamos a dibujar los puntos. Primero vamos a dibujar los puntos de intersección. Tengo la conexión un poquito inestable, así que si me saliera porque ayer se me desconectó varias veces, espérenme en la clase, digamos, en la sala, no se me vayan, ya. El 2,0 estaría como por acá, primer punto de intersección, 2,0, el otro punto de intersección es menos 3,0, 1, 2, menos 3,0, el otro es el 0, menos 6, un poquito más abajo, acá, bueno, que me choco, 0, menos 6, y el vértice es menos 1/2, menos 25 cuartos, o sea, menos 6, algo, como por acá. Fíjense. Ay, que me quedó feo esto, pero se entiende que esto es línea recta porque corresponde al eje Y. Eso es menos 25 cuartos, y este puntito que está acá es menos 1/2. ¿De acuerdo? Estamos dibujando, este es el vértice, ¿ya? Bien, entonces con eso nosotros tenemos ubicados los puntos de intersección con el eje X, el punto de intersección con el eje Y y el vértice. Entonces ahora encomendémonos a todos los dioses para que esto me salga lo más derechito posible, curvo y derechito. Ya me está saliendo pésimo, pésimo, pésimo. Ya, último intento. Si me sale pésimo, voy a apelar a su imaginación. Ya, ahí me mandé una desviación, ya, pero para no ocupar tanto tiempo en el dibujo, yo lo que les pido es que asuman que esto es curvo, hasta ahí, curvo hasta allá arriba, o sea, similar a esta rama de acá. Este eje que está acá, que se llama eje focal, digamos, el eje de la parábola, o sea, en x igual a menos 1/2, el eje de la parábola, fíjense, o se llama eje de simetría, este que está acá, esta recta. ¿Por qué? Porque hacia un lado y hacia el otro, las funciones simétricas, digamos, son iguales. Ya. Ahora les voy a explicar algo sumamente importante que sirve para cualquier función, para todas las funciones,
que es algo que un estudiante a mí me explicó y yo lo encontré sumamente útil y práctico. Para ver de manera gráfica el dominio de una función, o sea, para vislumbrarlo de manera gráfica, el dominio de una función, uno se tiene que parar en el eje X, siempre en el eje X, y uno se para de izquierda a derecha, o sea, de los valores de X más pequeños, y va caminando. Y uno va caminando por el eje X y ve si tiene techo o piso. ¿Ya? Este monito es para ver el dominio de una función. Se ubican en el eje X y van mirando. Si tienen techo o piso, lo que digo techo o piso respecto de que si la curva de la función, la gráfica de la función les da una sombra, o sea, un techo o un piso, significa que este punto donde ustedes están parados pertenece al dominio de la función. Por ejemplo, supongamos que estemos parados, por decir un número bien a la izquierda, en el menos 100. Si estamos parados en el menos 100, miramos hacia arriba y hacia abajo. ¿Tenemos techo? Sí, porque esta curva, ustedes saben que se mantiene infinita, 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 infinita. Por lo tanto, acá en el menos 100 tenemos techo. Seguimos caminando, ¿tengo techo acá? Sí, tengo techo, seguimos caminando, estoy encima, digamos, encima de la curva, así que sigo perteneciendo al dominio. Sigo acá, no tengo techo, pero ahora tengo piso. ¿Se fijan? Por lo tanto, este puntito que está acá sigue perteneciendo al dominio. Seguimos caminando, acá, sí, tengo piso. Seguimos caminando, ¿tenemos piso? Sí. Seguimos caminando, tenemos piso, sí. Ahora pasamos a tener techo, pero tengo piso o techo. Por lo tanto, todos los valores, si ustedes se fijan, si ustedes caminan por todo el eje X, siempre van a tener techo o piso. Es por eso, de manera gráfica, por supuesto, que el dominio son todos los reales. ¿Qué les parece? Bonito. Para ver el recorrido de la función, ahora hay que hacer un esfuerzo físico mayor. ¿Por qué? Porque ustedes se ubican acá y ahora tienen que escalar, lo cual es más difícil, por supuesto, se requiere... Bueno, ahí están escalando. Y lo que tienen que hacer cuando van escalando es ver si tienen muralla, si tienen alguna muralla. Ustedes parten escalando, estimados, desde menos infinito hacia arriba. Empiezan a escalar. Supongamos que aquí estemos parados en el menos 125, en el número menos 125. Y ustedes miran para los lados, sin soltarse del eje Y, por supuesto, afirmándose del eje Y, miran hacia los lados. Y dicen, ¿tengo muralla? Para acá no hay nada de muralla, estoy hablando de la muralla que les podría hacer la gráfica de la función. Miran para el otro lado, no hay nada de muralla, por lo tanto, si están parados en el menos 125, no hay muralla a ninguno de los dos lados, por lo tanto, este punto donde ustedes están parados no está en el recorrido. ¿De acuerdo? Siguen subiendo, suben, y llegan al punto menos 25 cuartos. Acá, miran, y justo comienzan a tener muralla. ¿Se fijan? Porque justo topan con este valor, que es como el punto mínimo de la curva. Entonces, aquí en el menos 25 cuartos, el menos 25 cuartos está en el recorrido. El primer número que está en el recorrido. Siguen subiendo y acá tienen doble muralla, así que tienen muralla. Por lo tanto, este punto, si se paran acá, está en el recorrido. Siguen subiendo, están en el recorrido, sí, todos estos valores están, porque es más, tienen dos murallas. Fíjense, si están parados acá, van a tener esta muralla y esta otra muralla, o sea, sobra muralla, por decirlo de alguna manera. Siguen subiendo, todos estos puntos están en el recorrido, ¿se fijan? Y insisto, hasta más infinito. Por lo tanto, el recorrido de la función es donde ustedes comenzaron a tener muralla, que es de menos 25 cuartos hasta más infinito. Perdón, este que está acá es intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque el menos 25 cuartos aquí, si se paran acá, tienen muralla. Por lo tanto, el menos 25 cuartos está en el recorrido. Y esto es
ver dominio y recorrido a nivel